Buenas noches con todos. El día de hoy estamos con Alberto Farfán. Él es Business Manager de la constructora Hyundai E&C, Engineering and Construction, que pertenece a Hyundai Motor Group. Él tiene experiencia en grandes megaobras, manejo social y negociación, tales como en obras del puerto de Chancay, termoeléctrica en Chilca, entre otras. Su experiencia anterior ha sido en solución de conflictos sociales, pero ahora cumple una función de promover nuevas inversiones para esta empresa, Hyundai. Lo que a ellos les interesa es reconstruir el puerto del Callao, base naval, línea 3 y 4 del metro de Lima, tren Cusco-Chinchero, entre otras cosas. En esta ocasión vamos a hablar de los proyectos que tienen en construcción, como el aeropuerto de Chinchero, por ejemplo, y otros de los objetivos que tienen en el Perú. Y además de eso, también acerca de la opinión que nuestro invitado el día de hoy tiene acerca de las obras públicas del país y su importancia. En primer lugar, señor Alberto, eh, ¿cuáles son las obras que en este momento se están ejecutando aquí en el Perú por parte de la empresa Hyundai? Hola, buenas noches. La obra más importante que se está ejecutando es el aeropuerto de Chinchero, que se le conoce como el nuevo aeropuerto de Chinchero en Cusco. Excelente. ¿Y qué nos puede decir de esta obra? ¿Cuáles son los avances que se tienen hasta ahora? Bueno, este aeropuerto, esta obra empezó hace más o menos año y medio. Se ha logrado hacer la primera etapa que se llama el movimiento de tierras o afirmar el terreno para el nuevo terminal. Eso culminó entre julio y agosto. Y ahora hemos entrado en la segunda etapa que se llama el edificio principal y la pista de aterrizaje. Estamos en plena ejecución del terminal de pasajeros y la pista de aterrizaje. Esta etapa, que se llama obras principales, pueden tomar 2 años más hasta que se inaugure el nuevo aeropuerto. Excelente. ¿Y alrededor de cuántos trabajadores eh, se encuentran, valga la redundancia, trabajando en esta obra? ¿Tiene una Ahorita en cifra? este momento están trabajando 600 personas. Todos están hospedados en un campamento hecho especialmente en la zona. Es un campamento que es un hotel, una especie de hotel con iglús acondicionados, con aire especial, baños especiales. Es una especie de hotel donde viven los obreros y los técnicos y los gerentes. Ahorita hay 600 personas, pero se calcula que unos 4 o 5 meses más, después que pasen las lluvias, el tope máximo de trabajadores que vamos a recibir en ese lugar sean de entre 1.700 a 2.000 personas. Excelente. ¿Y por qué cree usted que hay gente que se oponía a la construcción de este aeropuerto? Bueno, había una especie de mito que era que este aeropuerto estaba mal ubicado, que no iban a poder aterrizar los aviones, que iba a haber mucho ruido, que iba a meterse mucha gente directo a Machu Picchu. Bueno, todas estas historias que había pasado los años se ha ido sensibilizando y ahora podemos decir, es un estudio que hizo Proinversión hace muchos años. Las líneas aéreas más importantes certificaron la operación de Chinchero, porque esto se hace en simuladores. Se monitoreó los aires y los vientos durante 5 años, o sea, hubo equipo listo. Chinchero se escogió después de escoger entre 5 ciudades, entre 5 lugares en Cusco, ese fue el mejor. Y la primera etapa fue cuestionar al Chinchero y que Chinchero fue aprobado por las líneas aéreas. Boeing, Airbus han aprobado la operación de Chinchero. Y respecto al tema ecológico y el daño y el ruido, efectivamente, hoy día los aviones modernos tienen supresores de ruido, quiere decir que no hay problema de contaminación de ruido. Y la ubicación del valle donde se desarrolla el aeropuerto es un valle que
no tuvo mayor importancia el cultivo. Es una zona árida, obviamente sobre 3.700 metros, y no afecta ninguna de las cosas ni la armonía arquitectónica de la zona, porque las ruinas de Chinchero están justamente al frente del aeropuerto. Y respecto al peligro que Machu Picchu tenga más pasajeros, bueno, todo el mundo espera que Machu Picchu tenga mayores visitas, y creo que la forma más ordenada es llegar por un aeropuerto que va a atender día y noche. Te recuerdo que el aeropuerto actual solo recibe vuelos hasta las 9 de la noche, 8:30 de la noche. Pero este aeropuerto no va a cerrar nunca, entonces va a tener atención preferente para todos los turistas que puedan volar de vuelos directos y los que vengan de Lima, ¿no? Excelente. Y hablando ya de otras obras, ¿qué otras obras tiene como objetivo la empresa Hyundai en el Perú? Bueno, en las mega obras son las cosas que interesan. Hyundai es una empresa muy grande que se interesa de obras con complejidades. Y las complejidades están en los metros. Entonces nos interesa mucho el metro 3 y 4. El metro 3 tiene una trayectoria de 35 kilómetros que pasa por Miraflores y termina en Caraballo, pasa por el Cono Norte, todo subterráneo, y vale 6.8 billones de dólares, 6.800 millones de dólares vale ese metro. Ese es el valor de construcción. Y el metro 4 vale 3.6 billones de dólares, más chico, pero más o menos igual el kilometraje. Ambas obras nos interesan y hemos hecho un planteamiento para construirlas de una manera especial. Queremos financiar la obra y construirla. Otra obra que nos interesa es la base naval, que es la base actual de la Marina. Se tiene que mover hacia el lado derecho, al norte, y al liberar esa base naval se va a construir un astillero especial para buques de guerra. Y Hyundai está interesado, pues ya lo ha manifestado con una carta a la Marina de construir esta base naval que tiene un valor de 1.200 millones de dólares. También nos interesa construir la planta petroquímica que la presidenta anunció el 28 de julio. Este valor de la petroquímica es buscar 3.000 millones de dólares que nos interesa construir. También estamos detrás de la reconstrucción del muelle norte de APM Terminals, que es un operador portuario que tiene a cargo el Callao, parte del Callao. Está dividido entre dos empresas, Dubai Port y APM Terminals. Bueno, APM tiene un plan de reconstrucción de muelles, quiere decir que va a ganarle terreno al mar. Y Hyundai, como está especializado en temas portuarios, está muy interesado en construir esta ampliación del puerto del Callao. Entonces, esos son los grandes intereses de Hyundai, y también hay un interés de construir y operar un tren o un monorriel que salga desde el nuevo aeropuerto de Chinchero justamente hacia la ciudad de Cusco y la ciudad de Urubamba. Es una operación que vale 1.200 millones de dólares y Hyundai está interesado y ha hecho un planteamiento para poner un tren o monorriel para trasladar a los pasajeros del futuro aeropuerto de Chinchero y tenga una opción pública, viable, elegante, moderna, silenciosa para llegar a la ciudad del Cusco, ¿no? Excelente. Y por otro lado, ¿qué prioridades ven ustedes en infraestructura en el país actualmente? Bueno, la prioridad la tiene el tráfico. En las grandes ciudades como Arequipa, Lima, Cusco, Trujillo, lo que adolece esas ciudades son transporte público, y el transporte público masivo está constituido por dos modalidades. Un monorriel aéreo, que es el sistema aéreo que se conoce en otros países, o más o menos parecido al Metro 1 acá, donde, donde el metro ya no corre sobre el riel, sino se agarra con llantas de Iveco sin ruido, y es el monorriel que hace el trabajo, que traslada masivamente a la gente. Esta necesidad de infraestructura se requiere en todos lados. En Lima hay esta modalidad que va a ser subterránea, pero el monorriel o el tranvía, que también se necesita, que son una especie de buses con ruedas, sobre rieles y eléctricos, sería muy útil utilizarlo en Huaraz, en Arequipa, porque son ecológicos, utilizan electricidad, no contaminan,
Y creo que eso es el futuro de las grandes ciudades y ahí también queremos apuntar. Esa es la parte más grande. Ahora, la otra parte que falta son las plantas termoeléctricas, la ampliación de los puertos, que son prioridades que va a tenerlo claro ahorita el Perú. Y la parte de los puertos es importante porque las grandes minas necesitan mucha facilidad para exportar su material. Entonces, nosotros vemos una oportunidad de negocios ahí cuando hay necesidades de ese tipo, ¿no? Y ese es transporte masivo. Hoy también faltan carreteras, obviamente, algunas carreteras funcionan bien, ¿no? Y la otra que me olvidaba es, y tal vez muy importante, es la posibilidad de construir trenes. Y el tren más importante es el que le llaman el tren Grau, correría de toda la costa entre Tumbes y Tacna. Ese tren Grau tiene etapas y la primera etapa que se ha preparado el estudio, que ya está casi listo, es el Lima-Ica. El Lima-Ica es una operación muy importante porque recorrería más o menos 6 puntos, 6 paraderos y llegaría a Ica en una velocidad tremenda. Ese tren ya está estudiado, debería recorrer a 200 kilómetros por hora. Va a ser un tren eléctrico, obviamente, un diría semi rápido y va a ser de carga y pasajeros. También nos interesa construirlo, pero está en una fase final de estudio. Una empresa china se ha encargado de los estudios. Yo ya tengo información sobre el trazo y los paraderos y el tipo de equipo técnico que se van a necesitar, pero es un tren que le interesa. El otro tren que van a hacer también es el de Lima a Barranca, que va a pasar por Chancay para conectar el puerto de Chancay con la ciudad de Lima. Entonces, ese es un tren el que va al final, tanto el Lima-Ica como el tren Lima-Barranca van a ser parte de la conexión del tren Grau. O sea, el tren Grau va a empezar haciendo Lima-Ica o Lima-Barranca y de ahí te puedes ir a Tumbes. Obviamente el tren tiene que terminar en la frontera, pero es estratégico porque en el caso de Chancay va a poder conectar, como repito, a la ciudad del Callao con sus almacenes y sus cosas logísticas hasta el puerto más grande de Sudamérica, que es el de Chancay, ¿no? Excelente. Entonces, ¿cree usted que un tren como Lima-Ica se puede llevar a cabo? Sí, claro, por supuesto. Aparte es muy rentable porque hay mucha carga, hay mucho pasajero y hay gente que está dispuesta a pagar porque por tranquilidad. Es un tren muy seguro. Va a tener zonas elevadas para evitar algunas ciudades, algunos cruces viales, pero es un tren rápido. Es un tren de 200 kilómetros por hora, ¿no? Es un tren bastante rápido. Sí, es muy necesario. Y por último, ya para terminar, ¿por qué las obras grandes tienen grandes atrasos en nuestro país, como es el ejemplo del Metro 2? Ah, bueno, ese es un problema nacido de las malas concepciones de negocio. O sea, un mal contrato genera un gran problema. En el caso del Metro 2 o en el caso de la planta que ha culminado de Petroperú, la refinería de Talara, que se han demorado eternidades y salen costando 5 veces más su costo original. La mayoría están mal concebidas, son contratos mal hechos que favorecen muchas veces al constructor y desfavorecen al Estado. Se plantean plazos muy cortos, se hacen penalidades, se generan dineros y se hacen adendas. Se hacen adendas porque no se consiguen correctamente el principio. Entonces, generan sobrecostos y se hacen lentos. El Metro 2, según nuestra opinión, es el metro más caro del mundo y va a ser el más lento en construcción. Según el ministro de Transportes, con declaraciones hoy día, ha dicho que ese metro va a estar listo el 2027 y empezó en el 2014. O sea, miren la cantidad de años que está tomando el Metro 2, lamentablemente. Y todavía hay un error. El Metro 2 debería parar, tener una parada en el aeropuerto Jorge Chávez para alimentar el nuevo aeropuerto Jorge Chávez que está en plena construcción. Pero esa discusión todavía no se termina. Debería tener una parada, están en plena negociación. Seguramente van a tener que pagarle algo de dinero más a los que están construyendo el aeropuerto porque no es parte de un plan estratégico. Hay cosas que se olvidan, por eso están mal hechas, están mal diseñadas. Por ejemplo, el Metro 3 termina en Calvarillo y según mi opinión, el Metro 3 debería terminar en Cancún para que todo el cono norte y Ancón con su nueva ciudad satélite y con el parque industrial que se va a lanzar al mundo como una gran mega obra
no nos interesa a nosotros construirlo, pero sé que se va a lanzar al mundo el parque industrial de Ancón, tenga una conexión en tren o en un metro, o en el caso este que el metro 3, pero ya no, está cortado, el plan es cortarlo en Caraballo, o sea, llegas a Caraballo y no hay más. ¿Cómo te conectas a Ancón? ¿Cómo vas a la nueva ciudad satélite? No hay. Entonces, a esas cosas son extrañas, ¿no? Están mal diseñadas, mal concebidas y cuando hay contratos malos generan grandes pérdidas, situaciones de corrupción y demoras, muy grandes demoras, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señor Farfán, por esta entrevista y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias. Nos Hasta vemos. luego. Chao, chao.